Un saludo a un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es importante que hagamos un pequeño repaso a cuál es el concepto de obediencia en la Sagrada Escritura, de qué manera se expresa, cómo se entiende, porque al final es Cristo el que verdaderamente revela lo que es la obediencia a Dios Padre, ¿no? La obediencia a la Sagrada Escritura, lejos de ser una sujeción que se soporta, una sumisión pasiva, ¿no?, que eso solemos entender nosotros. Obediente es alguien que es pasivo. Él no tiene una participación activa, sino que es meramente pasivo. Pues no. En la Sagrada Escritura, la obediencia no es una sumisión pasiva, sino que es una libre adhesión al designio de Dios. Permite, por lo tanto, hacer de la vida del hombre un servicio a Dios, una entrega gozosa. Esto está empapando toda la Sagrada Escritura en todos los momentos y contrasta mucho, ¿no?, con lo que hoy en día entendemos por obediencia. O parece que es una especie de virtud de la gente que tiene poca iniciativa, que, bueno, pues la gente que tiene igual poca cualidad y por lo tanto lo que le toca es obedecer porque no tiene capacidad de regir las cosas. Pues no. Es una libre adhesión que permite una entrega gozosa en servicio. En la Sagrada Escritura se habla pues de que hay un drama, el drama de la desobediencia. Ya en los orígenes desobedece Adán a Dios, arrastrando en su rebelión a todos sus descendientes, ¿no? Lo tenemos en Romanos 5:19. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, como hemos leído antes. Hay una imagen, pues, que está también remarcada por el versículo siguiente, donde dice: la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad. Es decir, que la creación, en principio, toda ella era obediente a Dios. Incluso hay muchas expresiones en la Sagrada Escritura de que se muestra de una manera metafórica la creación como obediente a Dios. Ya sabemos que la creación, las criaturas que no son seres humanos, pues no tienen inteligencia y voluntad, con lo cual hablar de que las praderas, los montes son obedientes a Dios, pues es una manera metafórica de hablar. Pero también la Sagrada Escritura habla metafóricamente de cómo la naturaleza, la creación, es obediente a Dios. Por ejemplo, en el libro de Baruch, capítulo 3, versículo 34 siguientes: los astros brillan complacidos, Él los llama y dicen: henos aquí, y brillan con gozo para el que los creó. Es algo metafórico, pero que está evocando el plan originario de Dios de toda una creación obediente a Dios. De alguna manera, hasta ciertos milagros que hizo Jesús, cuando Él hizo calmar los vientos y la tempestad, y el mar le obedecía a Jesús, esa naturaleza que obedece a Jesús es también imagen de ese plan primero de Dios en el que todo estaba en un orden perfecto, en un orden de obediencia. Y hasta la desobediencia de Adán y Eva parece que tiene repercusiones para la propia naturaleza, en la que la desobediencia del hombre también se expresa después en una especie de rebeldía de la naturaleza que no se somete al hombre, que le resulta costosa al hombre de controlar. Bien, esta es la imagen bíblica, y después se habla de que la rebelión de Adán muestra por contraste lo que es la obediencia y lo que Dios aguarda en ella, que es la sumisión del hombre a la voluntad de Dios, la ejecución de un mandamiento cuyo sentido y cuyo precio nosotros no vemos. Claro, esta es la dificultosa, que estamos llamados a tener una confianza en algo que no entendemos, pero cuyo carácter imperativo Dios nos lo afirma claramente. Dios exige nuestra obediencia porque Él tiene un designio para realizar en nosotros, un universo que construir, que necesita nuestra colaboración. Por eso nos pide adhesión. Es como si nos dijese: mira, tú ahora no entiendes el plan que tengo, es imposible que te lo exprese totalmente, pero te pido confianza, te pido obediencia. La fe, por lo tanto,
exige la obediencia. Exige la obediencia porque hay un plan de Dios que trasciende, ¿no?, la capacidad de ser comprendido desde aquí. Para salvar a la humanidad, Dios va poco a poco educando en la obediencia, y así hizo con Abraham y con todo el pueblo de Israel. Deja este país, camina en mi presencia al país que yo te mostraré. En el Génesis 12, en Génesis 17, se va viendo cómo para el plan de salvación, en la historia de la salvación, Dios va educando en la obediencia a Abraham. No digamos cuando le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécemelo en holocausto. Toda la existencia de Abraham reposa en la palabra de Dios, en la obediencia. Y eso le impone, pues, a avanzar a ciegas y realizar gestos cuyo sentido él no alcanza. No entiende ciertas cosas que Dios le dice, pero obedece. La alianza supone exactamente el mismo proceso. Dice Éxodo 24:7, todo lo que ha dicho Yahvé lo haremos y obedeceremos. Israel se adhiere al pacto que Dios le propone. La alianza, por lo tanto, implica una serie de mandamientos en muchos aspectos de la vida de Israel, pues para con los padres, para con los reyes, para con los profetas, para con los sacerdotes. Estos deberes están ya inscritos, ¿no?, de alguna forma en la naturaleza del hombre, pero la palabra de Dios los va incorporando a su alianza y hace de la sumisión del hombre una obediencia en la fe. Ya el primer decálogo decía, ¿no?, pues que la fidelidad a la ley tiene que ser en la adhesión a la alianza de Dios. Fijaros que el decálogo decía, los que me amen y guarden mis mandamientos, es decir, no se puede guardar los mandamientos sin amar. No se trata pues de una obediencia que no parta de una alianza de amor. Obedezco porque me siento amado por quien me manda. Obedezco porque sé que quien me manda busca mi bien. Fijaros lo que dice Éxodo 26. Los que me aman y guardan mis mandamientos. A veces hemos hecho una imagen de la obediencia, o se intenta ridiculizarla, ¿no?, como si la obediencia no fuese unida al amor. No, la obediencia va unida al amor. La obediencia no es nada al margen del amor. ¿Qué queréis que os diga? Pues que la obediencia del mundo militar, por poner un ejemplo, tiene poco que ver con la obediencia del mundo religioso. La obediencia del mundo militar es una obediencia de disciplina, desde el punto de vista práctico de la vida. La obediencia del mundo religioso es una obediencia de amor, de confianza en un padre. Y todo este proceso, digamos, de educación de Yahvé en la obediencia, culmina en Jesucristo. Cristo es nuestra obediencia. Nadie obedece a Dios, y en Israel poco a poco pues se va viendo como una casa rebelde. Ezequiel 2:5 llama a Israel casa rebelde, hijos rebelados, dice Isaías 1:2, y hace una insistencia en que existe un pecado de rebelión. Si el pecado de Adán y Eva fue un pecado de rebelión, de falta de obediencia, pues bueno, pues esto no hay pecado original que se viva sin luego concatenación con pecados personales que están como ratificando el pecado original. El hombre esclavo del pecado, aunque desde el fondo de él mismo aspira a obedecer a Dios, incluso llega a ser incapaz de obedecer. Esto lo dice Romanos 7:14, ¿no? Ya no es que llega un momento en el que el Israel no es que no quiera obedecer, es que no puede obedecer, no se siente capaz de obedecer. Fijaros lo que dice Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad no soy yo quien obra, es el pecado quien obra en mí. Es decir, él dice, si yo en el fondo sé que la ley es buena, pero no soy capaz de obedecerla. Hasta ahí llega la desobediencia, cuando el hombre ya pues quisiera ser obediente y no puede, porque ve que tiene una ley de esclavitud que de alguna manera le está atando. Y aquí es donde viene Jesucristo.
Jesucristo como el obediente, y aquel que en su obediencia nos capacita para obedecer. Así como por la desobediencia de uno la multitud fue constituida pecadora, así también ahora la obediencia de Cristo nos engendra como seres obedientes. Es nuestra salvación su obediencia, y por ella nos es dado volver a la obediencia en Dios. Si la vida de Cristo fue, desde su entrada en el mundo, obediencia, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, hasta la muerte en cruz, adhesión a Dios a través de un montón de intermediarios, ¿no? José, María, instituciones, autoridades, Herodes que le mandaba de aquí para allá. Pues Jesús, en todo lo que hizo en su vida, estaba de alguna manera cumpliendo aquello de he venido para hacer tu voluntad. En su pasión llega al colmo, en su obediencia, al entregarse sin resistir a poderes inhumanos injustos, haciendo a través de todos esos sufrimientos la experiencia de la obediencia, haciendo de su muerte el sacrificio más precioso a Dios. Y el sacrificio más precioso a Dios es el de la obediencia. No hay ningún otro sacrificio más precioso a Dios que el de la obediencia. Bien, este podría ser como un pequeño resumen de lo que es la visión que en la historia de la salvación tenemos de la obediencia. Quedémonos con lo primero que hemos dicho, ¿no? La obediencia no es una sumisión pasiva, no, es una libre adhesión al designio de Dios, que permite hacer de la vida del hombre un servicio generoso y gozoso en la entrega a Dios y a los demás. Alabado sea Jesucristo.